un trabajo que viene realizando el MIDES para atención a personas en situación de calle con consumo problemático de sustancias. O sea, no quiero ponerle un título mucho más grande que eso, no es atención a las personas con adicción, ni atención a personas en situación de calle, es específico. Nos está acompañando para eso, como invitado, el director del programa Calle del MIDES, Gabriel Cuna. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muchísimas Un gusto gracias. poder saludarles. Bien, Medio Camino se llama el centro, pero no es un centro nuevo. No, no es un centro nuevo. Es más, hoy, antes de venir para acá, estábamos charlando con algunas personas del equipo y nos acordábamos que en febrero del año pasado, acá mismo, hablábamos acerca del anuncio de varias de las medidas que se venían para el tratamiento de adicciones, donde el centro de Medio Camino es una parte, ¿no? Es una parte de un sistema integral que estamos buscando llevar adelante en cuanto a la atención a personas en situación de calle. Y también en aquella oportunidad hablábamos de las subpoblaciones. Y esto Exacto. Es decir, que ese estudio es fundamental. Hay también en este sistema integral la intención de generar dispositivos específicos para las distintas subpoblaciones, y la atención en adicciones es fundamental para eso. Bueno, porque de hecho quedaban los números cuando se hacía el análisis de la población en situación de calle. La población con problemas de adicción, ¿qué porcentaje representa? Bueno, en intemperie, que es uno de los datos más fidedignos que de repente podemos tomar, la caracterización que hicimos en el año 2020 nos hablaba de un 86% de esa población con problemática de adicciones. Después, en función de las distintas modalidades de atención, esos números bajan, pero sin duda que hay una prevalencia muy grande de gente con problemática de adicción. Bien, una vez más, es un debe enorme que tiene este país desde hace mucho tiempo, que además se agrava a la luz de, bueno, cómo han aumentado las personas que consumen, el uso problemático de sustancias, cómo llegan sustancias nuevas todo el tiempo. Pero vamos a concentrarnos entonces en la población que tiene que ver con el MIDES y con este centro puntual. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un refugio, este centro de Medio Camino o algún otro lugar que trate adicciones? Bien, ahí de repente lo que hay que hacer es lograr contextualizar un poco, ¿no? A ver. Nosotros en los últimos años lo que hemos tratado de trabajar y sobre lo que hemos hecho muy fuerte hincapié es en la diversa que es la población en situación de calle y cómo hay que dar atención específica. Sí. En el invierno hablamos de plazas, hablamos de amplia capacidad de cobertura, pero hay una realidad. Con techo y comida no se saca a nadie de esa situación. Hay que poder ir a los temas de fondo. En cuanto al tema de adicciones, la realidad es que, primero, el consumo es causa de la situación de calle. Exacto, y es consecuencia de la situación de calle muchas veces también. Porque muchas veces hay personas que de repente llegan por una temática específica distinta a la adicción, pero que cuando tú te mueves en un círculo donde pasa en todos los ámbitos de la vida, por el consumo social o lo que fuera, particularmente en una población con un alto nivel de vulnerabilidad, muchas veces también es consecuencia. Entonces, el abordaje específico en esa área para nosotros fue un objetivo de gestión desde el día 1. En esa línea, el año pasado, en la rendición de cuentas anterior, se solicitaron recursos específicos, y en la rendición de cuentas que se acaba de votar y que el 1 de enero pasa a tener andamiaje, el Ministerio tomó la postura de solicitar la creación de una unidad específica para el tratamiento de adicciones y salud mental, que lo comentaban recién. Bien. En esa línea, nosotros pensamos que son varios los dispositivos que hay que tener. En el último plan invierno anunciamos la creación de 3 dispositivos diurnos, algunos en acuerdo con Salud Mental de ACE, otro en acuerdo con la Junta Nacional de Drogas. También anunciamos la implementación de la contratación de plazas en hogares asistidos, que hay un decreto del año 2013 que categorizaba distintos centros y bueno, que nunca se había llegado a reglamentar y a buscar la certificación o la habilitación de esos centros. Nosotros hace un tiempo avanzamos en esa línea con el Ministerio de Salud Pública, con la Junta Nacional de Drogas, y se pudo avanzar en esa línea. El Ministerio también empezó a contratar plazas de rehabilitación en hogares asistidos, y gracias a que se buscó con otras instituciones dar tratamientos, hoy podemos decir que abrimos un centro Medio Camino, que específicamente tiene la intención de que posterior a que una persona
tiene un tratamiento de adicción y que comienza a tener una planificación junto a un equipo técnico de proyectar su vida, tenga la posibilidad de tener un espacio en el cual tenga también, además de ese tratamiento, el soporte social para de a poco poder insertarse o reinsertarse de manera integral. Pero a ver si entendí entonces. No cualquiera que esté en situación de consumo o abuso problemático va a ir ahí. Ahí no va alguien que ya empezó o tuvo ese momento, digamos, de lucidez, de voluntad, de fortaleza, pudo asumir su realidad, fue a tratarse a algún lado y es el mientras tanto, ¿no? El cómo... ¿Voy bien? Exacto. Nosotros tenemos a una persona que de repente está siendo tratada en los centros diurnos a los que tuvimos, que generamos en los últimos meses. Esa persona va haciendo un buen proceso, tiene un tratamiento en el cual de manera integral se empieza a ver cómo apoyar esa rehabilitación. Pero sigue en calle. Sigue de repente en otro tipo de dispositivo, que puede ser, en esta de la diversificación, puede ser un centro nocturno, puede ser un centro 24 horas de los que se crearon, puede ser el proyecto de vales de inclusión sociohabitacional, puede ser alguno de los otros proyectos. Y en la medida de que va completando las etapas de su rehabilitación, ya va a un lugar específico que lo que apunta es tener un sostén a través del cual pueda comenzar su reinserción final y bueno, y el día de mañana, de a poco, que ya no seamos nosotros, sino que sea él con la potencialización de su autonomía quien esté sosteniendo esa abstinencia, ¿no? Bien, después le preguntaremos en detalle qué pasa en ese lugar, ¿no? Quiénes son los profesionales que trabajan, cuáles son las garantías de que efectivamente es diferente y amerita su pasaje por allí. ¿Solo para usuarios MIDES? Bueno, en principio, usuarios MIDES es como que muy grande, ¿no? Porque en realidad nosotros a veces tenemos derivaciones de hospitales, de personas que de repente en ese momento no estaban usando algún centro nuestro, pero que tienen trayectoria en calle. Son población vulnerable. Bien, ¿quién se pide para ingresar o el sistema mismo los deriva? Absolutamente todos nuestros centros gestionan sus cupos son gestionados a través de una dirección que se creó que es la Dirección de Captación y Derivación, que es quien tiene contacto con todas las otras instituciones, con la sociedad civil, que de repente te puede también pedir que puedas ingresar a una persona, con los equipos de trabajo social de los hospitales. ¿Cuántos cupos tiene este centro de Medio Camino? Este centro puntualmente tiene 25, pero si sumamos este sistema de atención integral, estamos hablando de 155 plazas para tratamiento de adicciones. Sí, pero en concreto este puntual tiene quería 25. Saber. Bien. ¿Preguntas por aquí, Vale? No, en realidad creo que entra dentro de la situación general de la problemática que hemos hablado acá de adicciones, de que siempre requiere la voluntad de la persona en algún momento de tratarse, ¿no? O sea, no hay, como han pedido, por ejemplo, el colectivo de madres que plantea que sea compulsivo, digamos, ¿no? Sino que también en este caso, por más que sean usuarios MIDES o que hayan pasado por alguna institución MIDES, siempre tiene que ser un planteo voluntario. Lo que te consulto es, a partir de que ingresan a este centro o a los similares, también el retiro de este camino, digamos, o de este tratamiento también es voluntario en el momento que la persona se quiera ir. Por supuesto, por supuesto. Sí, incluso en esto que hablábamos de febrero del año pasado, cuando hablábamos de estos temas, la convocatoria iba dada por el tema de la hospitalización involuntaria de personas con adicciones en situación de calle. Puntualmente este centro, sí, obviamente, es una persona que ya tiene un tratamiento y que voluntariamente decide continuarlo y obviamente también el egreso va por ese lado. En general, y lo que viene pasando, que este centro tiene unos meses, no es un piloto que... A ver, en febrero del año pasado estábamos anunciando que iba a abrir. La verdad es que hemos tenido muy buenas experiencias con estos primeros... las 30 y pico de personas que se han atendido en esta primera etapa. Ha habido algunos que desertaron y hay otros que ya incluso están trabajando y han vuelto a vivir con su familia. Ya que lo menciona, Cuna, ¿qué porcentajes de... Cuando le pregunto éxito es relativo, ¿no? Pero digamos, personas que han atravesado
lo que tenían que pasar y atravesar en este centro de Medio Camino y que hoy están con una solidez de voluntad e integrados y tal vez hasta trabajando. ¿Y cuántos desertaron? ¿Porcentajes? Bueno, ahí porcentajes es difícil dar. Les puedo hablar de los números que todavía no los sistematizamos, y el otro día hice una visita y son los números que hablábamos con el equipo. Fueron unas 38 personas más o menos las que pasaron por este dispositivo. Sí. Hay unas 5 o 6 que en la primera etapa, que es la más difícil, de los primeros 2 o 3 meses, decidieron no continuar. Y hay también unos 4 o 5 que ya están de vuelta trabajando y en su casa. Pero de los que actualmente están, que son esas 25 personas, hay 12 que están trabajando, que están sosteniendo, hay 2... ¿Y hasta cuándo se tienen que quedar entonces? Si ya están trabajando, por ejemplo. Bueno, hasta que eso es un criterio que el equipo técnico evalúa con cada una de las personas. Dependerá de la vulnerabilidad del contexto también donde... Y no es lo mismo una persona que tiene redes familiares, claro, que el día de mañana, si consiguió trabajo, pudo sostener ese trabajo durante un periodo de 3, 4 meses, juntó algo de dinero para poder volver a armar su cuarto, sí, exacto, porque de repente había vendido hasta la cama en su periplo por las adicciones. No es lo mismo una persona que tenga ese lugar a donde ir a otro que en realidad no tenga una red, o que el lugar a donde tenga para volver es el lugar donde se desató su consumo. Entonces a esa persona seguramente hay que acompañarla de otra manera. Y de repente hablábamos con el equipo, había un par de casos donde visualizábamos que ya tiene herramientas que le permitirían sostener una autonomía, pero no tiene a dónde ir. Claro. Y ahí decíamos, lo podemos linkear con nuestro programa de viviendas con apoyo, con la capacidad de ir hacia los vales de inclusión sociohabitacional, que es donde nosotros subsidiamos el pago de una pensión o de una solución habitacional durante un periodo de tiempo. Es como que, bueno, son esas estrategias más complejas que hay que generar y que van de la mano de la trayectoria de cada vida, ¿no? Perfecto, Fernando. Sí, este centro, centro de Medio Camino, 25 personas, ¿no? De un total de 155 que asisten, dijo. ¿Cuánto es el universo estimado de personas que estarían en situación vulnerable de adicciones y en situación de calle que podrían acceder? ¿Cuánto, en la contención que hay hoy, qué porcentaje del universo cubre? Ahí va. Nosotros tenemos, el último censo hablaba de 920 personas en intemperie, ¿no? Que de repente es donde nosotros nos podemos entrar y pensar que las personas que están en un nivel de consumo muy fuerte podrían estar ahí. De esas 920 personas, un 86% tenía problemática de adicciones. Y de ese 86% hay cerca de un 60, 58 creo que es, 60, que tienen consumo problemático, que ellos mismos declaran consumo problemático. ¿Qué quiero decir? Estamos hablando de que quizás necesitamos 500 plazas de tratamiento de adicción. Es insuficiente, la red de contención que hay hoy no alcanza. La red, bueno, esa es una primera conclusión. O sea, sí, el 22 de febrero, cuando la última vez que vine, hablábamos de que estábamos creando estas 155 primeras plazas. Ya hoy les puedo decir, en marzo, abril del año que viene, ya vamos a estar pasando las 200 plazas de tratamiento de adicción. No estaba haciendo una crítica, estaba haciendo una evaluación de la situación. Seguimos en un estado todavía sin capacidad de absorber todas las necesidades. Sí, yo creo que ahí una postura que hay que tomar como Estado muy fuerte, y ahí me parece que el acuerdo y el trabajo con la sociedad civil es fundamental, es que el Estado tiene que avanzar en la línea de continuar. Nosotros igual no somos los únicos que tenemos plazas para tratamiento de adicción, ¿no? Le quería hacer 2 preguntas. Una, este centro es en Montevideo. Este centro es en Montevideo. ¿Recibe solo gente de Montevideo? No. ¿O recibe gente de otros departamentos? Recibimos gente de otros departamentos. En los hogares asistidos, por ejemplo, estos primeros a los cuales comenzamos a derivar gente, uno está en Canelones, otro está en Artigas. Hace unos 15 días fuimos a visitar uno al que en breve vamos a empezar a derivar gente en Rivera. Es como que estamos tratando de desplegar una red de atención que... ¿Este mismo modelo lo van a replicar en otros No el de Medios Caminos, sino el de hogares asistidos. Que el de hogares asistidos tiene un de corte 100% de un abordaje al tratamiento para la rehabilitación. El hogar asistido, es como una primera etapa, y el medio camino ya es cuando apunta a la reinserción social. ¿Pero van a replicar el medio camino en otros lugares? Y nosotros, como objetivo, nada nos gustaría más que transformar plazas de nocturnos a plazas de tratamiento de adicciones. Es un poco en esa línea que nosotros queremos trabajar. Pero Yo creo
Que es muy importante lo que está afirmando respecto a ese último tramo, pero también comparto, no sé si era el planteo de Fernando, la preocupación de que para llegar al último tramo hay que empezar y que sin duda los recursos que ustedes tienen son más de los que había antes o le han destinado mayor relevancia a este tema que los que había antes, pero resultan insuficientes. Lo siento un poco solo al MIDES en esta lucha, que me parece que no es exclusiva del MIDES, porque son personas que muchas veces terminan en situación de calle por sus adicciones y por no haber encontrado... Puedes decir que debería haber arrancado por ACE. Y por no haber encontrado en el sistema de salud un respaldo y por muchas familias que las pelean solos y que no tienen los recursos para contratar los tratamientos psiquiátricos, las distintas internaciones y que después terminan siendo además problemas de seguridad. Vemos que en el medio, muchas veces en determinados contextos, los jóvenes adictos pasan directamente a la cárcel. Y ya sabemos lo que pasa en la cárcel. Entonces le consulto, ¿qué apoyo tienen de otras instituciones? La verdad comparto la línea de razonamiento, es así, el MIDES no tiene la varita mágica. Una postura que tomó el ministro Lema y que nos ha en las reuniones de trabajo y demás, siempre hace mucho hincapié es que obviamente no somos los únicos, no podemos ser los únicos actores, el rol que tenemos que poder tener es de coordinadores y de repente elegir ser mano y decir en este tema difícil nos metemos. En el tema de adicciones nosotros definimos meternos porque entendíamos que era una de las mayores causas de la extrema vulnerabilidad que hay en situación de calle, pero cuando nos metimos convocamos a ACE, nos sentamos con Salud Mental y definimos estrategias conjuntos los diurnos, convocamos a la Secretaría Nacional de Drogas y a la Junta y definimos, bueno, vamos a abrir algún centro en conjunto. Es más, esto que hablaba para los hogares asistidos, nosotros no teníamos condiciones para que esos empezaran a habilitarse, sino que tuvimos que plantearlo en la RENADRO, en la mesa que se instituye en la RENADRO con las otras instituciones y pedirle al Ministerio de Salud Pública que empezara a aceptar lugares que quisieran ser habilitados y que pudiera habilitarlos. Entonces, es un camino que hay que transitar, no es fácil. Si el respaldo es de todas las instituciones y el compromiso es de todas las instituciones, ¿por qué no se llega a una población más grande dentro de las personas que están en situación de calle que tienen estos problemas? Yo creo que nosotros vamos hacia la línea, a ver, este año que está terminando, hicimos... Sobre el final del año pasado hicimos una propuesta ambiciosa, este año que eran las 155 primeras plazas, lo logramos implementar. Estamos haciendo una postura también ambiciosa para el año que viene, en el cual queremos profundizar en esa línea. En principio tienen las cosas y llevan sus tiempos, y vamos en esa línea, pero me parece que es fundamental el entender que hay que definir también estrategias de atención. A ver, porque esto es un cambio de paradigma que primero necesitaba sentar bases. Cuando nos tocó asumir los centros, la mayoría de la atención que había para personas en situación de calle, casi el 90% de la atención para personas solas estaba en centros nocturnos. Y en esos centros nocturnos estaba el chiquilín recién desinstitucionalizado. No, esto no quiero que se entienda como un cuestionamiento de la gestión de ustedes. No, al contrario, al revés. es un cuestionamiento al resto de los actores que no entiendo por qué no les dicen, señores, ustedes van a llevar la bandera, tienen todo lo que necesitan para llegar al 100% de esos 85% que están en situación de calle y necesitan la asistencia. Para nada lo tomo como un cuestionamiento, por el contrario, creo que es compartir la línea de pensamiento, lo que tú decís es una realidad. Pero hubo que sentar las bases, el pensar en una lógica de diversificación fue lo que permitió encapsular esas distintas subpoblaciones y empezar a definir estrategias, porque tuvimos que abrir un programa de viviendas con apoyo para personas más mayores que tuvieran cronicidad en calle y tuvimos que abrir dispositivos para tratamiento de adicciones. Sin embargo, el tema de recursos, yo no creo que sea el faltante de recursos. A ver, la dirección de calle pasó de... casi que ha duplicado sus recursos presupuestales y en la medida que tú avanzás en la atención específica, tendés a ser más eficiente en el gasto. Por dar un ejemplo claro. ¿Cuál es el problema? Porque si hoy más de esa capacidad que ustedes tienen, que hablas de 150, vamos a suponer que todos quisieran ir, sabemos que no es tan fácil, que es más complejo, pero vamos a suponer que todos quisieran ir. ¿Hay espacio para ellos? Pero lo que pasa es que no podemos hacer, como recién hablaban con el invitado anterior, hay cosas que hay que lograr probarlas, hacer un piloto, ver que funcionan y en la medida que funcionan, escalarlas todo lo posible.
Nosotros vamos en esa línea, por eso digo, hicimos una incursión que no fue menor este año de 150 plazas. El año que viene vamos a profundizar en esa línea y esperemos que en 3 o 4 años podamos estar hablando de tener un sistema cupos, de atención lo suficientemente grande para que todos aquellos que quieran tratamiento lo puedan tener. La pregunta es, ustedes atienden consumo problemático de gente de situación de calle. No falta. Ahora, ¿cómo llegan esas personas a venir ya con un tratamiento? ¿Dónde lo hacen? Porque el problema es que no hay lugares gratuitos de atención de consumo problemático. El consumo problemático lleva por lo menos 8 meses de un tratamiento sostenido para pensar, proyectarse al futuro. Bueno, esos 8 meses, ¿dónde los cursan? Es lo que comentábamos recién, por un lado, por eso arranqué Porque diciendo... Narcóticos Anónimos seguro que no. No, a ver, arrancaba diciendo que para que podamos hablar de un medio camino, previamente tuvimos que poder hablar de que Exacto. abríamos centros diurnos y de que teníamos un proyecto de hogares asistidos y centros nocturnos específicos para personas que quieren comenzar un tratamiento de rehabilitación. Bueno, lo primero que tuvimos que abrir fue, nosotros tenemos 3 centros diurnos y tenemos plazas contratadas en hogares asistidos. Entonces nosotros mismos estamos pudiendo dar ese primer tratamiento Está bien. que busca... ¿Y quién lo financia? ¿Ustedes? Nosotros, Ministerio. Ustedes. O sea que solamente para las personas... El Ministerio, en cuanto a los hogares diurnos, vale el reconocimiento, tanto ACE como la Junta Nacional de Drogas aportan, ¿no? ¿Cuántos lugares tienen en esa primera fase de internación? Bueno, que apunten específicamente a la rehabilitación, porque algunos son más orientados a la captación, a la rehabilitación. De estas 155 plazas totales, son casi 90 que apuntan a la rehabilitación. Fernando. No, yo tenía una sola duda que me quedó pendiente. Los centros de medio camino, el centro de medio camino es mucho más integral que lo que un refugio. El centro de medio camino es más específico que un refugio y cuando uno habla de más específico, tiene menos equipo que un refugio porque en realidad tiende a tratar de ser una casa. Es más específico porque busca dar lo que la persona necesita en esa etapa de su rehabilitación y de su reinserción. A ver, ¿cómo funciona? Victoria lo comentaba hace un rato. Tienen un equipo técnico que lo lidera y los linkea con los distintos centros nuestros, que está compuesto por un coordinador que es psicólogo, una trabajadora social y operadores terapéuticos que son los que están en la cotidianidad día a día. Y básicamente es el equipo que hay para las 25 personas, que obviamente buscan tener y ser un linkeo a todas las otras prestaciones que tiene el Ministerio o que tiene la matriz de protección. Porque la duda era por qué un universal. refugio cuesta 42.000 pesos por interno y un centro de estos cuesta 35.000 pesos por interno. Bueno, eso es lo que decía hace unos minutos, de que en realidad cuando uno logra dar atención específica, tiende a ser más eficiente en el gasto. Mirá, te tiro un dato pero si esto es exitoso habrá que transformar todo en 35.000 pesos. Por eso, bueno, pero dependerá. Pero ahí quien termina es la voluntad propia de la persona que logró ir atravesando las etapas para estar ahí. O sea, no podés decretar lo que quieras, pero no se va a llenar el espacio si no es por la experiencia vital de la persona. Comparto totalmente esa lectura. ¿Por qué? Porque si lo que te ofrece el Estado es un centro de medio camino y no un refugio, que es más caro y porque más antes ineficiente. tenés que haber empezado un tratamiento de rehabilitación. Claro, es que el acompañamiento, este es el final de un Es que es proceso. la parte más difícil. El final no, porque es medio camino, no es el final. Igual comparto. Es la segunda parte. Comparto la Bueno, línea. con las adicciones final, No, viste pero que uno tiene esa enfermedad toda la vida. Lo que quiero decir es que tiene una atención más personificada, tiene una atención más específica, tiene una atención más individual, o sea que es mejor y es más barato. Pero comparto esa línea de pensamiento. Capaz que el otro es caro, capaz que no se puede hacer todo igual. Y te voy a aportar datos para argumentar lo que tú decís. Pero es totalmente cierto. Una vivienda con apoyo no sale 28.000 pesos per cápita. Y tú le estás dando a una persona que de repente estuvo durante 3 años en un refugio nocturno, le estás dando un apartamento o una casa y le estás dando alguna transferencia monetaria que le permita sostener esa autonomía. Y bueno, y hoy en día estamos en las algo más de 260 personas en la modalidad de viviendas con apoyo. Sumo, no solo eso, para personas que por primera vez solicitan acceso a los centros nocturnos, creamos el proyecto de vales de inclusión sociohabitacional, que hoy tiene casi 150 personas. Y esa persona, que es la que por primera vez golpeó la puerta y declara que por un tema económico está por primera vez en calle, en vez de hacerlo ingresar a un nocturno, le pagamos, le subsidiamos la pensión por un periodo de tiempo. Y esa persona pasó de valer
3.000 pesos, 42.000 y pico, costar al Estado 42.000 y pico de pesos por mes, a costar 16.000 pesos en una solución de mayor calidad para él, que tiene una tendencia a ser de menor estadía, porque cuando tú atajás a la persona a estar dentro, antes de que ingrese al sistema, lográs que la persona tenga una capacidad y una potencialidad de egreso mucho mayor. Pero entonces hay que caminar hacia esos centros y dejar los refugios, que es el lugar más ineficiente y más caro. Tal vez no todo el mundo tenga la capacidad de Pero que me administrar conteste él, yo le pregunté a él, nada más. No le pregunté a todos ustedes. No le pregunté a todas ustedes. La opinión de ustedes me tiene sin cuidado. Se saltó como la que Después, larga. si quieren, así. conversamos. Pero Los entonces, refugios, Sí, los invitado, refugios por nosotros favor. tenemos que lograr que se conviertan únicamente en la respuesta de emergencia. Porque hay personas que no pueden sostener un vale de inclusión sociohabitacional, hay otros que no pueden sostener una vivienda con... ¿Cuánta gente hay en los refugios? Hoy nosotros tenemos casi de las 4.215 plazas que se habló en el último plan invierno, unas 1.800 eran en refugios nocturnos. Todo el resto diversificado. Por eso hablaba, y si ustedes en algún momento de repente se busca información de lo que hemos hablado durante todos estos años que llevamos trabajando en esto, hablábamos de que hay que lograr que la respuesta de refugio se reduzca porcentualmente dentro de lo que es la respuesta total de atención. Una pregunta. Respuesta ¿Qué costo correcta. tiene cada una de las 90 Habla plazas usted. en la primera fase de internación? Y en cada una de Cualquier bola. las fases es distinto el costo. En un Pero en la centro- parte de internación, en la primera parte, o sea, cuando la persona dice yo tengo un consumo Yo que decía, problemático, Mar- no, y tengo que estar internado en uno de los otros lugares. Y 35.000 pesos es el costo que tienen los hogares, varios de los hogares asistidos con el acompañamiento que hace la dupla Digo, la técnica. internación en Sí, agudo. sí. Por 35.000 pesos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar dentro de hogares asistidos, uno que fue el primero que consiguió una habilitación, es Betania, una Sí, comunidad Betania. terapéutica en Canelones. Es el costo que tiene, no solo de la hospitalización de lo que se le paga a Betania, sino el equipo técnico que hace ese acompañamiento ronda los 35.000 pesos, que muy bien tenía la información acá el compañero. La última pregunta, que se nos fue el tiempo, Cuna. ¿Hay seguimiento pensado de quienes pasan por y son dados de alta, digamos, por la Casa de Medio Camino? ¿Y hasta cuándo un seguimiento? Bueno, la Casa de Medio Camino, por las características que tiene una lógica de ser casi que un hogar para esa persona, donde el periodo de tiempo de repente de permanencia va a promediar entre los 6 y 9 meses ahí, pero tiene después una suerte de referencia. El otro día cuando estábamos ahí nos contaban que el sábado iba a ir una de las personas que había egresado a poder pasar con ellos una parte del 24. Y es un poco lo que se genera. Entonces sí está previsto un seguimiento posterior que se va a dar por la planificación técnica que se haga, pero también se da de hecho cuando una persona logra tratar de sobreponerse a tanta adversidad y gracias a un lugar como este poder avanzar. Pero eso obviamente siempre en el mejor escenario. Y en realidad hice la pregunta y después me respondí sola porque pienso, bueno, pero a ver, el tipo de seguimiento como para detectar a los caídos, ¿no? A los que caen en el camino, que no perdieron la batalla, perdieron una guerra. Ahí puntual. Bueno, al revés. No perdieron la guerra, perdieron una batalla. Lo digo por experiencia personal. Esos... Supongo que hay otros brazos y antenas del Estado que los va a captar. No tiene que ser el centro de Medio Camino que hace ese seguimiento. No, de repente tendrá que dar un paso y volver a ir a un centro, a uno de los centros diurnos, o buscará alguna de las otras alternativas que tenemos nosotros. Pero igual me gustaría, quizá como reflexión final, sí, por favor, decirles que en la línea de que nosotros tenemos que sumar actores a poder dar estas atenciones específicas, en la línea que el Ministerio de Desarrollo Social no puede ser, no es omnipotente y no va a tener la varita mágica, nosotros tenemos que poder dar otras discusiones que son más profundas. Por ejemplo, una persona que está en nuestros programas de vivienda con apoyo, que nosotros hemos logrado muchísimos avances con el Ministerio de Vivienda, no es una persona que estrictamente está hoy en situación de calle, sino que es una persona que necesita una atención ante su vulnerabilidad y tiene que lograr sumar otros actores. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es una de las grandes discusiones que se va a tener que dar en los próximos meses y sobre todo cuando apuntemos hacia tener información específica
que la vamos a tener en el censo que vamos a dar sobre mediados de año. Porque es muy fácil a veces hablar de cupos, hablar de plazas. Cuando hablábamos del plan invierno, 4.215 plazas, en esas 4.215 plazas teníamos estos proyectos que estamos hablando acá, las viviendas con apoyo, convenios que hemos hecho con INMAYORES para brindar atención a personas mayores en dispositivos LPEM. Y todas esas personas, para que podamos dar una discusión que trascienda y que sea horizontal a las distintas instituciones, de repente tenemos que poder entrar un poquito en lo que es eso y entender los distintos subgrupos y la atención específica que le tenemos que lograr dar a las personas que tienen un alto nivel de vulnerabilidad. Si entiendo bien, lo que está diciendo es realmente lograr un compromiso interinstitucional mayor. Lograr un compromiso interinstitucional mayor y no hablar solamente de números, y números claro, grandes que muchas veces es a lo que atrae el invierno por la cantidad de cobertura que damos, sino decir, bueno, específicamente qué es situación de calle, que duerme en la intemperie o que está en los refugios de emergencia y qué es todo lo demás, o sea, desde el punto de vista de las responsabilidades que tenemos todas las instituciones y que tenemos como sociedad para abordar la temática. Gabriel Cuna, muchísimas gracias por habernos acompañado, director del programa Calle del MIDES. Queda en el aire, no sé, lo podemos comentar a la vuelta de la pausa si quieren. Qué importante es que estas cosas lograran carácter de política de Estado, porque esto que recién está empezando, si después otra administración da marcha atrás o busca otro camino que tal vez sea mejor, igual, pero la continuidad es clave, porque si no, esto no... En fin, quedó en el aire. No es para usted hoy.